Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A Dios sea la gloria. Hoy, con el tema, ¿por qué lo de ecosistema bíblico? Y entonces, ¿por qué lo ha mencionado la Biblia en diferentes exhortaciones? Y nuestro pueblo de Latinoamérica aún hoy no le han hecho caso. Ya hemos orado por esta parte, a la gloria y honra de nuestro Dios. Por más de 500 años han puesto en alto la idolatría a los cementerios, aun cuando Jesucristo dijo que contenían toda inmundicia. Lee Mateo 23:27. Allí les dice mucho más que eso. Y no era tan solo por la hipocresía de los fariseos. Entonces, ¿por qué lo de ecosistema bíblico? Esto por cuanto alguien tiene que detener el despilfarro de las tierras fértiles en las islas tropicales. Esas que Dios nos dio para el pan cotidiano. Y hasta el día de hoy, nadie, ni aun en las iglesias que se dicen ser de santidad, no han llevado ese anatema a juicio por el mal que ha hecho a nuestras tierras por más de 500 años. ¿Quieres preservar la poca tierra fértil que queda en islas como Puerto Rico y otras islas similares? Ese sentir está en cada corazón que es justo. Esto es en cuanto a defender a los que no se pueden defender ellos solos, como lo es la tierra, la fauna, la creación de Dios, ese ecosistema natural. Y aquellos humildes que nunca se educaron por causa del antiguo cautiverio. Los que cogieron a las islas como botín de guerra, no les importaba el daño ecológico que le hacen a muchos lugares de suma importancia, como por ejemplo aquellas cuevas antiguas en donde frecuentaban los indios taínos para llevar a cremaciones a sus muertos. Esos lugares los han querido destruir con equipo pesado y desperdicios sólidos que dañan la evidencia de un pasado histórico, como por ejemplo las cavernas del Carso en el municipio de Carolina, Puerto Rico. Y allí los gobiernos no les importa arrojar desperdicios de contaminación para dañar jeroglíficos o aquel idioma de acertijo, aquel que le quitaron a nuestros antepasados para luego llamarlos hispanos. Los gobernantes religiosos se han ido para la avaricia, para dañar las aguas claras y las tierras fértiles, porque las islas no se deben tratar como se trata a un continente. La mayoría de los políticos se esconden entre las iglesias para conseguir así votos. Y por eso a estas verdades no les ponen un like en las redes sociales. Y tan solo los justos delante de Dios lo hacen. Esto lo digo por experiencia propia.
Porque en los 40 años que estuve en la iglesia evangélica, al exhortar con este tema, solo alzaba las manos para dar gloria a Dios. Tan solo los justos entre la congregación. Cuando tú te conviertes en un eco, eso es imitar montañas de roca que cuando tú gritas entre los aires, llevan tu mensaje a millas de distancia. Entonces, estoy hablando, ¿por qué lo de ecosistema bíblico? Quizás eso te pueda contestar la pregunta, ¿qué se ha hecho o qué se entiende por qué lo de ecosistema bíblico? Y pregunto, ¿quieres seguir gritándole a los vientos para que se lleve la voz más alto? Y así lograr preservar más la naturaleza de esas islas. Pues ni tú ni yo podemos hacerlo solos. Dame la mano por estos medios y suscríbete a este canal para que ese grito llegue más lejos y alcance a más personas justas a la creación de Dios. No estoy hablando de dinero, sino del mensaje que dice que los muertos pertenecen en las montañas de roca o en las cremaciones, como nos enseña la Biblia en 1 de Samuel 31:12 y en 2 de Reyes capítulo 23 verso 16. El rey Josías llevó a las cremaciones a los muertos, aquellos que contaminando tan solo el altar de la idolatría de Jeroboam. Él contaminó aquello, pero fue la idolatría de Jeroboam y no las tierras fértiles. Pero no a esa tierra fértil. Una persona que cree en Jesucristo está supuesto a ser persona justa, sin odios por color o raza. Es lo que enseñó el apóstol Pablo. Según Romanos capítulo 2, verso 11, la vulnerabilidad que existe hoy entre las pequeñas islas con el calentamiento global no se ha de sanar con las malicias que trajeron los que esclavizaban a nuestros abuelos en el pasado. Los que por medio de la religión introdujeron sus falsas liturgias, engañando así a aquellos que les era prohibido aprender a leer. Y no aprendían ni siquiera de dónde procedían. El problema aquí es que miles se han desviado por caminos de la avaricia. Y aunque en lugares como Puerto Rico se dice no ligar la política con la religión, eso es una mentira del diablo que ya no la pueden tapar con la mano al cielo. Existen monopolios alimentando a una bestia que quiere destruir el pan cotidiano de nuestras futuras generaciones en esas islas tropicales. Y se tapan con la falsa religión, disfrazados de ovejitas en los templos, y siguen apoyando esos sepulcros de inmundicia para contaminar tierras fértiles, no solo a las aguas subterráneas, sino a plantaciones que absorben esas aguas contaminadas por sepulcro. Entonces, no sé si aún te sigas preguntando si hace falta una voz en cuanto al tema ecosistema bíblico. Porque nadie sabe ni el día ni la hora cuando Jesucristo venga a rescatar su pueblo. Primero ha de venir Elías, según te explica la Biblia en Malaquías capítulo 4 verso 5. Y si para que Él venga tenemos que pasar por más de 500 años, la fauna que queda en las islas para ese tiempo será un desastre, lo cual Dios nunca
les pidió que hicieran antes esos prosélitos inmundos, aquellos sepulcros en tierras fértiles. Las excusas para contaminar es predicar en las iglesias que Jesús viene para llevar a los más lindos a un tercer cielo, y luego hacer cielos nuevos y tierras nuevas, y luego siguen con esa historia contaminando. Pero lo que no se cuentan estos prosélitos inmundos es que Cristo viene pronto, pero es para destruir a aquellos que destruyen las tierras fértiles. Eso está muy claro en Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Léelo por ti mismo. Y con sus cementerios de contaminación e idolatría, con eso los prosélitos de monopolios están destruyendo la tierra fértil. Porque son ministros de cementerios, de sepulcros de inmundicia. En ese día, no solo la Biblia te deja saber que Dios no está con los que están contaminando las tierras, sino que aún la ciencia a cada momento te lo dicen a diario. Pero para que este grito traiga una reforma por las islas, pues suscríbete a este canal, y tú y yo podemos anunciarlo. No solo una vez al año, como lo tienen por Harbor Day, o el Día del Árbol, cuando se asoman las elecciones presidenciales, entonces vienen esas prédicas falsas por los políticos. Esto debe ser a diario, por cuanto esto es urgencia. Y no se puede limitar a tan solo políticos que prometen y no cumplen, sino que debe de ser educación, aún dentro de esas iglesias, con este tema del óbito a diario, si es posible. Dios sabe que por estos largos 40 años, nunca le he enseñado para acumular riqueza, pero sí para obedecer esa exhortación que tiene la Biblia en cuanto a defender la creación de Dios. Han sido muy pocos los que se han esforzado para precedir esta reforma de ecosistema bíblico en la isla. Y hoy te pido, me permita ser parte de esa voz. Y con tu aporte de membresía en este canal, podamos aumentar el eco entre las montañas. Fue injusto que me dieran de codito muchos años entre el público, entre las iglesias. Desde que yo tenía mis 20 años a los 40. Con eso escondían este tema con un disfraz y decían que eran disciplinas. Pero Dios sabe que eran solo disciplinas injustas, para que así ellos tapar este tema con sus mofas. Y ha sido por eso que no se atreven a hablar mal de los monopolios injustos. Pero yo he seguido hablando en cuanto a no hacerle daño a la tierra, ni a los árboles, ni al mar, como nos enseña Apocalipsis 7, verso 3. Muchos no me han dado la mano porque esto no le da dinero a los ministros de cementerio que quieren mantener un neofeotismo. Sí, un neofitismo entre las congregaciones para que no se sepa nada. Entonces mi pregunta es, ¿quieres preservar lo poco que queda de lo fértil en islas como Puerto Rico? Si contestas que sí a esta pregunta y continúas imitando a los ministros de cementerios, esos que defienden esos monopolios injustos de los óbitos,
al quedarte en esas congregaciones sin decirles la verdad, pues con eso eres más inmundo que los fariseos del tiempo de Jesús. Dame la mano, hermano, pues hay herramientas para libertar la creación de Dios, como ya lo había profetizado el apóstol Pablo, según Romanos capítulo 8, verso 21. Dice la Biblia que cuando David ya era viejo y ya estaba cansado, y los gigantes filisteos venían para matarlo, para ejecutarlo, sus hermanos no se dejaron llevar por celo ni por color. No, pues lo ayudaron, dice la Biblia. Dice la Biblia, mas Abisai, hijo de Servia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Segunda de Samuel 21, verso 17. Con este tema de ecosistema bíblico, el filisteo que tenemos que matar a esas liturgias que se han colocado por años en las iglesias como si fuese un óbito santo o campo santo. Y sin embargo no lo son, porque Dios nunca les dio permiso para que contaminaran tierras fértiles con cementerios. Hoy está tu hermano herido de muerte por las contaminaciones y el cáncer que les traen, pero tú no le das la mano, porque todavía existe en tu alma el descrimen por color o por denominaciones. Mas cuando se trata de una verdad con urgencia, es necesario que surjan muchos que la apoyen, pero con el descrimen por causa de aquellos óbitos que cogieron la delantera en la isla, por causa de monopolios que los secundan, al decirles a las iglesias que los sepulcros pertenecen a las montañas de roca, o en las cremaciones, en la montaña de roca como el de Jesucristo, y en las cremaciones como nos enseña 1 Samuel 31:12. Pues de allí surge el antagonismo, confundiendo a los que son neófitos. Y hoy te pido de favor, hermano, no caigas en esa categoría, pues existen islas del tamaño de Puerto Rico que hoy necesitan la justicia correcta para sus tierras fértiles, para su agricultura de su pueblo. ¿Quieres preservar la poca tierra que nos queda en la isla? Pues hasta hoy la religión que defiende las liturgias de Egipto y de Europa para adoración a los muertos no han servido para ayudar las tierras fértiles en las islas. Todavía te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué lo de ecosistema bíblico? Si quieres aprender más de este tema, te pido te suscribas a este canal. Hoy no podemos matar a sacerdotes como lo hizo el rey Josías en el valle de Cedrón cuando llevó aquellos sepulcros a las cremaciones. Eso está en 2 de Reyes 23:20. Para preservar la creación de Dios lo hizo y ejecutó a aquellos sacerdotes. Hoy no podemos hacer eso, pero hoy podemos conseguir nuestras propias simbiosis para que dé testimonio de los óbitos justos para la justicia de las islas pequeñas. Esa asociación de organismos, de cuerpos vegetales y el cuerpo humano es lo real que Dios le ofreció a la naturaleza desde un principio, según nos enseña la Biblia en Génesis capítulo 3, verso 19.
La pequeña isla de Borinquen todavía tiene remedio para frenar contaminaciones de sepulcros con la cual han tentado. Y al surgir más personas que se arrepientan de esa clase de idolatría, la lluvia de bendición en las islas nunca les faltará. Al igual que a los hijos de los extranjeros que trajeron esas falsas liturgias a la isla, al no arrepentirte tú y tus familias de esa vieja idolatría a los muertos, Dios le ha de preguntar: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Eso es según el libro de Isaías, capítulo 22, verso 16. ¿Quieres salvar la poca tierra que han contaminado en la isla? Pregunto, ¿cuántos existen en tu iglesia exhortando en cuanto a esta maldición con la idolatría a los muertos? O sea, ese anatema. Esa que le han sembrado a tierras que antes eran fértiles. ¿Quieres ayudarme a preservar la poca tierra fértil que nos han dejado en la isla? Con tan solo suscribirte a este canal, estarás aportando para una voz más, una voz más, y ser eco entre las montañas. Esta reforma está llamando a justicia ambiental en la forma que Dios lo indicó desde el principio. De no hacerlo así, tú y tu familia estarán secundando esas tramas de aquellos que esclavizaban. En ese caso, dice la Biblia, que tú y los tuyos serán llevados a la esclavitud. Y la Biblia no miente. Y si esclavizas la tierra, es como si esclavizaras también a los seres humanos. En Isaías 22:17 dice: he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto cubrirá el rostro. Te cubrirá el rostro. Entonces, aunque digas que ya te convertiste a Dios, te convertiste al Señor, una vez Dios te cubra el rostro, no te ha de conocer por tus injusticias que le traes a las próximas generaciones. Las profecías de Isaías no eran solo para Arabia o para Israel. La historia que se repitió en un pasado se volverá a repetir y no ha de ser la gloria para ti ni para los tuyos, sino que será esclavitud. Esclavitud bien forzada, bien penosa, como si fuera el puro infierno. La excusa que muchos tienen para denegar las leyes de Dios es decir que eso era solo para el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo no vino a abrogar la ley ni los profetas. Y ni un tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Te lo dijo muy claro él, según Mateo 5, 17 al 18. Pregunto, ¿acaso piensas que puedes contaminar con cementerios sin exhumarlos el séptimo año para que luego Jesús limpie esos lugares inmundos por ti? ¿O acaso crees que los políticos que eligen o eliges van a gastar para exhumar esos cadáveres para que la tierra descanse el séptimo año, como lo manda la Biblia, como lo manda Dios que se haga? No. La mayoría de ellos están atados a la gran Babilonia y son parte del anatema que esclaviza. Son solo ilusiones de ser salvo.
solo porque confesaste en público aceptar a Jesús. Pues sin obra la fe es muerta. Y si no luchamos por reformas justas para nuestro pueblo, nunca se logra la justicia verdadera. Y si crees que los mandamientos del Antiguo Testamento están allí solo de lujo, no es así. Aunque esto no está solamente en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento, según Apocalipsis 7:3. Pues solo la ley de sacrificios con animales fue anulada por medio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Además, los mandamientos de respetar la creación de Dios no solo está en el Viejo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Apocalipsis 7:3. Y otros más que por falta de tiempo no puedo aquí mencionar. Son mandamientos con una gran moral para todos los que respetan la vida de todo ser viviente y se dicen ser hijos de Dios. Y de no respetar la creación de Dios, a esas grandes tormentas, esas grandes tormentas que han de azotar la isla, a esas has de respetar. Hoy en Puerto Rico, los que construyeron edificios cerca de las áreas costeras, hoy pretenden deslindar, como si con eso fueran a arreglar algo. Con el empuje de las olas, penetrando cada día más a tierra adentro, hoy pretenden hacer algo diciendo que removerán los cercados para colocarlos más cercanos, más adentro, a tierra adentro, a los edificios. Muy pronto las olas del mar les derribarán todos esos edificios. Porque al igual que los cementerios que plantaron en tierras que antes eran fértiles, esos edificios nunca los deberían haber construido allí. Dijo nuestro Señor Jesucristo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mateo capítulo 7 del 26 al 27. Eso no fue escrito tan solo para hablar de los impíos. Es también en una forma literal, o lo preciso a que sucede ante lo material. Jesucristo habla de cualquiera que me oye estas palabras. Y Santo Domingo y Puerto Rico fueron los primeros que escucharon de la Biblia en las Américas. Pero tan solo de labios le han aceptado, porque el corazón de muchos ante los mandamientos muy lejos está de él. Y todavía te preguntas, ¿por qué necesitamos apoyar a una persona hablando del ecosistema bíblico? Porque es parte de la Biblia, es parte de la enseñanza de la Biblia. Y nadie lo ha defendido a cabalidad en la isla por 500 años. No es solo el arrepentimiento de los pecados de los vicios, o de prostitución, o de las brujerías. Es también arrepentirse de no hacerle daño a la tierra fértil que Dios hizo para el pan cotidiano. Es respetar aquel mandamiento que Dios nos dio, según el libro de Números, capítulo 35, verso 34, cuando nos dijo: y no contaminaréis la tierra donde habitáis. En el Nuevo Testamento exhorta diciendo: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2 verso 4. ¿De qué te vale morir
y con que tu cadáver siga faltándole el respeto a los mandamientos de Dios, al contaminar por largo tiempo con sepulcros que no pertenecen a ese ambiente. Las aguas que antes eran claras, ya hoy no estamos seguros de ellas, porque primero corren por debajo de cementerios de personas que han muerto en pecado y además los han embalsamado con químicos peligrosos para la tierra y el agua. El tratamiento con clorina no hace milagros como lo hacen creer los que venden los monopolios de los sepulcros. ¿Y por qué? Entonces pregunto, ¿y por qué existen tantas personas hoy en las islas muriendo de tanto cáncer? No es tan solo por el aire o la comida que les traen en barcazas de Norteamérica. Algunos de los logros en contra de la contaminación en la isla, como cuando sacaron la marina de allá de Vieques, son logros en parte, pero vuelven a contaminar otra vez, sembrando cementerios en lugares que están supuestos a dejarse descansar el séptimo año, como te lo enseña la Biblia en Levítico 25, verso 4. Ese verso te habla de la siembra, pero el acto de sepultar a una persona es un simbolismo de la siembra esperando una resurrección. Esperar una resurrección no debería ser algo injusto para los que han de nacer mañana. Por eso Dios siempre ha purificado con fuego. Dios creó las montañas de roca y en ellas sí se puede sepultar. Y por medio de Jesucristo llegó ese ejemplo de cómo son los óbitos justos. Pues su sepultura, esa sepultura era justa. Fue en la montaña de roca. Y aún antes de que surgiera Egipto, con las liturgias, con los monopolios para momificar a los muertos, lo cual allí surgió luego lo de enterrar con cemento y ataúdes, trayendo luego contaminaciones. Pero aún antes de eso fueron las simbiosis. Son pues la simbiosis, la asociación natural en fusión con los organismos y la tierra. Y si es que la persona moría en vileza, pues era necesario llevar las cremaciones, como lo enseñó Moisés, según Levítico 20, verso 14. Pero luego se metieron entre los tiempos seculares de esos monopolios, de esos negocios, los que hacían creer a la gente que un ataúd y cemento, que con eso iban a detener la inmundicia. Pero a la larga se convirtió en contaminación. En la próxima reflexión bíblica vamos a enfatizar en cuanto a esos beneficios de la simbiosis naturales y cuánto pueden ayudar a nuestras islas tropicales. Debemos de seguir exhortando al pueblo para detener estas contaminaciones con falsas idolatrías a los muertos. Al añadirte cemento y otros químicos. Debo decir, y tengo derecho a decir, es más, tenemos el derecho a decir, las tierras fértiles de las islas no se hicieron para contaminarlas con cemento y otros químicos, por causa de óbitos y liturgias para esclavizar que eran falsas. Hoy ya nos queda muy poco lugar para la sobrevivencia con la agricultura. Suscríbete a este canal y juntos podemos hacer más, evitando esas contaminaciones.